Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de ley para evitar el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento en el estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, autor de la misma. Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. El tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en favor de toda persona el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, misma que en el Estado deberá garantizar. Esta disposición es un avance histórico en materia de derechos humanos en nuestro país, pues el Poder Revisor destacó la necesidad de que el derecho indicado no solo signifique una garantía de acceso, sino un derecho pleno y exigible. Además del referido tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Federal, el derecho humano a la alimentación se encuentra consagrado en los artículos 25, numeral primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11º, numeral primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 11º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Este derecho está vinculado con las propias características orgánicas y requerimientos de tipo fisiológico de las personas físicas. La alimentación alcanza un conjunto de prestaciones cuya finalidad no solo es la estricta supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad. Pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. Esto tiene un contenido que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, entre otros. Lamentablemente, el hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria siguen siendo algunos de los desafíos más urgentes por atender en la consecución del desarrollo, tanto para el mundo, para México y desde luego para Zacatecas. Datos ilustrativos para nuestro estado son los que proporciona el Coneval, quien señala que Zacatecas tiene a 780,300 personas viviendo en condición de pobreza, lo que representa el 49% de la población en la entidad. La misma fuente refiere que en la entidad hay 56,100 personas viviendo en pobreza extrema, lo que representa el 3.5% de la población de todo el estado. En el caso de la nutrición de los zacatecanos y zacatecanas, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señala que el 46% de los hogares de la entidad han sido beneficiados con algún programa de ayuda alimentaria, pues el estado ocupa el lugar 17 de las entidades federativas con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria. Lo que es más dramático es que 1 de cada 10 hogares reportó haber padecido hambre en los últimos 3 meses, antes del levantamiento de dicha encuesta. El programa de nutrición de la UAS, Universidad Autónoma de Zacatecas, señala que aproximadamente el 50% de la población en este estado padece de desnutrición, hecho que no es aislado y viene desarrollándose de tiempo atrás. En este contexto, llama poderosamente la atención que 1/3 de los alimentos producidos para el consumo humano se pierden o se desperdician en todo el mundo, lo que equivale a cerca de 1,300 millones de toneladas al año, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En México se desperdician más de 20 millones de toneladas de alimento anualmente, que si se aprovecharan generarían ingresos por 400,000 millones de pesos, al tiempo de que servirían para alimentar y nutrir a millones de mexicanos y mexicanas en condiciones de vulnerabilidad.
Es importante señalar que los alimentos que se pierden o se desperdician a lo largo de toda la cadena de suministro van desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en nuestros hogares. Esto genera un impacto múltiple, además de las secuelas sociales y económicas. El desperdicio de alimentos representa una pérdida de los recursos e insumos utilizados en la producción, como tierra, agua y energía, incrementando inútilmente las emisiones de gases de efecto invernadero. En el grupo parlamentario de Morena sabemos que el núcleo esencial para hacer efectivo el derecho a la alimentación comprende dos aspectos: la disponibilidad de alimentos y la accesibilidad a los mismos. El primero se refiere a la posibilidad que tiene el individuo de alimentarse directamente o bien a través de los sistemas públicos o privados de distribución, elaboración y comercialización, además de exigir que los alimentos tengan los nutrimentos adecuados para su correcto desarrollo físico y mental. El segundo implica el cumplimiento de la accesibilidad económica, es decir, que los alimentos estén al alcance de las personas desde el punto de vista monetario, en condiciones que les permitan tener una alimentación suficiente y de calidad, por un lado, y por el otro, la accesibilidad social, la cual conlleva que los alimentos deben estar al alcance de todos los individuos, incluidos quienes se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad. Por tal motivo, y con el objeto de garantizar y hacer efectivo el derecho a la alimentación de todo niño, adolescente, mujer u hombre en Zacatecas, propongo a esta asamblea expedir la ley para evitar el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento en el estado de Zacatecas. En el capítulo primero, disposiciones generales, se establece que la materia de esta ley es de orden público, interés social y de observancia general en el estado de Zacatecas, además de puntualizar que el objeto de la misma es prevenir el desperdicio de alimentos, incentivar la donación de los mismos, fomentar su aprovechamiento y garantizar el derecho universal a la alimentación y a la seguridad alimentaria para todos los habitantes de la entidad. También se señala que las empresas y cadenas comerciales o comercializadoras de alimentos del estado de Zacatecas deberán prevenir el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento. Aquí cabe mencionar que todas estas grandes empresas, tanto nacionales como transnacionales, vas al patio trasero de ellas mismas y hay demasiado alimento, comida en buen estado que se puede utilizar. Pero ¿qué hacen estas empresas? Les echan encima jabón, les echan el agua de trapear, les echan químicos para que ni sus trabajadores puedan tomarlos para hacerles un buen uso. Fomentar su aprovechamiento. Para tal efecto destinarán a la donación o a la transformación los productos que no se han vendido y que aún son adecuados para el consumo humano de la población vulnerable, recuperarlos y destinarlos a la alimentación animal, aprovecharlos para producir composta o abonos para la agricultura, o bien destinarlos a la obtención de biocombustibles. El capítulo segundo, la Comisión Estatal para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, hace referencia a que para cumplir con los fines de esta ley se creará la mencionada comisión para promover e implementar las acciones necesarias encaminadas a la consolidación de una red de seguridad alimentaria que haga efectivo el acceso de los habitantes de Zacatecas, en especial de la población vulnerable, a alimentos suficientes, inocuos y de calidad nutricional. El capítulo tercero, autoridades en la materia, se señalan las atribuciones que tiene la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal, tales como fungir como la autoridad de coordinación, concertación y colaboración de los sectores social y privado en la materia de prevención del desperdicio de alimentos e incentivar la donación y el aprovechamiento de los mismos. Además, se establece que el DIF estatal deberá promover la asistencia alimentaria altruista y coordinará los esfuerzos de los sectores públicos y privados a efecto de garantizar el derecho universal a la alimentación y la seguridad alimentaria. Y la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal
deberá aplicar la normatividad necesaria para garantizar que las donaciones alimentarias satisfagan las normas de calidad para consumo humano, aplicando en su caso las sanciones correspondientes. El capítulo 4, los bancos de alimentos y los comedores populares, declara que ambos entes son de interés público y social en el estado de Zacatecas, al tiempo que define su constitución, organización y funcionamiento y extinción, así como su regulación, que se sujetará a la legislación civil, y además señala que deben cumplir de manera categórica con lo establecido en la presente ley, previo registro ante la Secretaría de Desarrollo Social. Capítulo 5. Los donantes y donatarios alimentarios señala que estos deberán distribuir y entregar inmediatamente los alimentos excedentes en condición de calidad, higiene y cumplimiento con la normatividad aplicable, para lo cual tendrán que contar con los mecanismos de recepción, acopio, conservación y distribución de los alimentos, y estarán obligados a realizar la transmisión a los beneficiarios en el menor tiempo posible, respetando el orden de prioridad en la entrega de los alimentos entre los beneficiarios que establezca el DIF estatal. Capítulo 6. Sanciones. Se establece que sin menoscabo de lo dispuesto en otros ordenamientos legales, se sancionará con multa de 100 a 10,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien desvíe, bloquee, altere o violente dolosamente la distribución o donación altruista de alimentos o alimentos excedentes, entregue cualquier tipo de alimento no apto para el consumo humano o que no cumpla con la normatividad sanitaria que garantice la inocuidad del mismo y que por su destino ponga en riesgo la salud o la vida de los beneficiarios y lucre con las donaciones de alimentos. El capítulo 7, los incentivos, determina que las personas físicas o morales, para recibir los beneficios que establece esta ley, deberán registrarse como donantes alimentarios en el padrón. Dichos beneficios serán otorgados por la Comisión y además de los estímulos y beneficios que señala la legislación hacendaria federal. El Poder Ejecutivo del Estado deberá promover las acciones y mecanismos dentro de las materias de su competencia para otorgar incentivos y facilidades administrativas a los sujetos de esta ley. Por último, en las disposiciones transitorias se señala la vigencia de este decreto. La obligación del Ejecutivo del Estado debe expedir el reglamento de la presente ley, la obligación de la Secretaría de Desarrollo Social de reformar, adicionar o en su caso expedir los manuales conducentes para llevar a buen término las disposiciones de esta ley, así como la constitución de la Comisión Estatal para prevenir el desperdicio de alimentos. En suma, son 35 artículos y 4 disposiciones transitorias que se inscribe en el principio constitucional de progresividad, el cual exige al Estado promover la creación de mecanismos necesarios que fortalezcan el acceso a la alimentación de miles de zacatecanos y zacatecanas, especialmente aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad. Todo a partir de evitar el desperdicio de alimentos y fomento al aprovechamiento de estos de manera racional y altruista en el Estado. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias.